Bien, comenzamos con un nuevo capítulo de Factor Común, este ciclo de entrevistas a través de la página oficial de LT15 Concordia, la radio del litoral. En este caso vamos a dialogar con Nicolás Herzog. Él es guionista, productor, director de cine, además estudió ciencias de la comunicación en la Universidad de Buenos Aires. La verdad que un agrado de tenerte aquí en este espacio, Nico, y muchas gracias por sumarte y por participar. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Acá en esta nueva normalidad que nos toca vivir ahora acá en Buenos Aires, en mi casa de Buenos Aires, donde vivo de manera más habitual, aunque hago como un tránsito bastante constante entre Concordia y Buenos Aires. Bueno, adaptándome un poco a esta nueva realidad, rara, inesperada, compleja, pero bueno, de a poco ya empezamos ya hace un par de meses bueno, volver a trabajar, ¿viste? Sobre todo con proyectos nuevos y intentando que la situación amaine un poco para volver a filmar, sobre todo, ¿no? Que es como un poco la pata que nos está faltando, ¿no? En nuestra área, nuestro campo, que es se habiliten nuevamente los protocolos, que de a poco se van habilitando, para poder estar ahí en el campo de batalla. Así que bueno, bien, aprovechando el momento también como para reinventarnos, ¿no? Un poco todos. Bueno, pensando en nuevos proyectos, nombraste qué se va a venir y qué hay en carpeta en la vida de Nicolás. ¿Hay alguna agenda ahí donde se van anotando ideas a través de la computadora? ¿O cómo es tu planificación con respecto a una idea nueva sobre una película? Bueno, como te decía, fue un año raro porque las expectativas de este año era acompañar La Sombra del Gallo, que fue mi última película que estrenamos justo el fin de semana antes de que comiencen las restricciones a partir del coronavirus. Y toda la planificación que teníamos para con la película, que es acompañar los festivales y distintos compromisos que habíamos tenido, quedaron sin efecto, por decirlo de alguna manera, y bueno, un poco me obligaron a repensar un poco, ¿no? Cómo continuar. Venía con un proyecto que venía desarrollando y que sigo desarrollando, que es un documental del cual todavía no puedo hablar demasiado porque está como medio verde, pero sí que venía filmando y que en el verano pasado había empezado bueno, eso, filmar un poco de manera un poco libre y demás, y que ahora estoy avanzando un poco para cuando se levanten estas restricciones poder volver al ruedo y sobre todo buscar formas de financiación de la película, que también tiene que ver con Concordia, con un personaje de la ciudad y con un tema también de mucha vigencia en este momento que tiene que ver con la identidad de género y con las distintas formas de transitar el género, que es un tema que en lo personal me atraviesa y creo que es uno de los grandes temas que como humanidad nos estamos como dando la posibilidad de hacernos reflexionar. Así que bueno, me llegó la vida de alguna manera, me puso en ese lugar de vincularme con alguien que está atravesando ese tema y bueno, estoy ahí escribiendo, creo que en unos meses voy a tener una versión de guión como para poder llevarla adelante y va a ser una película, creo que va a estar ahí como en el límite del documental y la ficción, que es un poco el género que me gusta transitar. Y ojalá me lleve nuevamente a filmar a Concordia, que es un poco el plan que tengo. Eso como por un lado, por otro lado, mucho tiempo libre, por decirlo de alguna manera, así que mucho tiempo también para escribir, para aventurarme ideas nuevas. Estoy trabajando en un proyecto que ojalá se convierta en un libro de relatos también. Ya volví a escribir mucho y de manera tendida, sin demasiadas preocupaciones porque eso se transforme en un
proyecto audiovisual, sino también por el simple hecho de poder escribir y se me está armando algo que me gusta, que me seduce, que también tiene un poco que ver con este tránsito entre la ciudad y lo rural o el litoral, ¿no? Que es como el espacio donde crecí, en donde me gusta estar y demás. Y bueno, eso también, tiempo también para estar con mi familia, para estar con mi hija, para acompañarla en su proceso, que ellos han tenido un año muy difícil, muy extraño, sin poder ir a la escuela y haciendo mucha educación a distancia, y eso nos obliga también a los padres a estar muy cerca de ellos, así que, bueno, un año raro por donde se lo mire, ¿no? Bueno, en primer lugar te felicito por este nuevo proyecto que estás encaminando. Nombraste la Sombra del Gallo, ¿no? Tu última película que se estrenó precisamente, como bien lo destacaste, en este 2020. Una parte se filmó aquí en la ciudad de Concordia. Y bueno, esto, ¿no? De siempre estar ligado a tu ciudad, que si bien no es donde naciste, porque naciste en Santa Fe, pero viviste toda tu infancia y tu adolescencia aquí en la ciudad. ¿Qué es lo que más te gusta de Concordia? ¿Qué es lo que más te marcó aquí en la ciudad? Y bueno, ese aire litoraleño que nombraste ahí que siempre está por tu cabeza, ¿no? Sí, sí. Siempre digo, esta es la última que hicimos ya y siempre viene una nueva y así que es como que ya no lo voy a decir más. Sí, bueno, me atrae mucho el ambiente, el ámbito del litoral y sobre todo lo que tiene que ver con la región de Salto Grande. Supongo que tiene que ver con que ahí pasé momentos muy importantes de mi vida y que necesito todo el tiempo revitalizarlos, encontrar excusas para volver y estar allá. Y un poco los proyectos son eso, ¿no? Como excusas para poder volver, de cierta manera, ¿no? Eso es un medio de vida, pero también una forma de atravesar como esa necesidad. De hecho, filmé muy poco en Buenos Aires en los casi 20 años que hace que estoy acá. Filmé una serie y trabajé en proyectos de televisión, pero han sido en mi vida proyectos como, no decirle menores, porque todos los proyectos para mí son importantes, pero que no me han marcado de una manera trascendente o no han nacido de mí, por decirlo de alguna manera, lo que no quiere decir que en un futuro suceda, ¿no? Siempre hay algo que me lleva para allá. Y es inevitable, no lo puedo controlarlo, digamos. Es algo que me lleva, digamos, que me acompaña, me empuja. Sí, tiene que ver con lo rural, tiene que ver con la atmósfera del pago, de la infancia, eso que decía antes, con los temas, con la posibilidad de conectarme de una manera más directa tal vez con los temas y con los personajes y con las tramas de lo pueblerino, entre comillas, ¿no? O de la ciudad chica, donde los temas se replican, pero ¿no? Están como mucho más a flor de piel, por decirlo de alguna manera. En la ciudad hay como muchas paredes, hay mucha sobreinformación, hay mucha pantalla, es más difícil llegar al corazón de las cosas. Me parece que allá puedo enfrentarme más cara a cara con los temas y con las historias, y eso me atrae, indudablemente. Las conozco más, por decirlo de alguna manera, puedo profundizar más. Y bueno, y tiene que ver, supongo, con eso. Nada más, ni nada menos que con eso. Si bien estamos hablando de la última película, ¿no? La que más representa a la ciudad es Vuelo Nocturno, ¿no? Por la tradición de ese castillo tan particular que tenemos en la ciudad de Concordia y la verdad que somos privilegiados, ¿no? De tenerlo. ¿Cómo fue el proceso de filmación precisamente de esa película? Y bueno, ¿qué me podés contar al respecto de tus expectativas y si se cumplieron o no con respecto a ese film? Yo creo que todas las películas son representativas, porque todos son temas, me parece, como muy importantes. En el caso de La Sombra del Gallo, que no hablé demasiado, tenía mucho que ver
con la trama policial, con los femicidios y con un tema que está como muy, muy presente, que tiene que ver también con las masculinidades, ¿no? Como imperantes en la ciudad, y me atraía mucho un poco reflexionar sobre eso. En el caso de Vuelo Nocturno, al ser como una historia mítica dentro de la ciudad y que ha atravesado tantas generaciones y que de alguna manera todos tenemos algo para decir vinculado a ese tema y a esa historia, me interesaba como indagar fuertemente en los mitos que habían como de alguna manera circulado en torno a Saint-Exupéry, a ese vínculo con San Carlos, con ese lugar histórico, y cómo se había construido a partir de eso la vida posterior, ¿no? Del autor aviador. Y qué había realmente de eso que había inspirado parte de su obra posterior, que es un poco el gancho de la película, y es un poco lo que motiva a que la película sea como atractiva desde el punto de vista del espectador. Y fue un hermoso viaje, porque de Concordia a Buenos Aires, a Francia, y encontrarme con la familia de Saint-Exupéry, de volver al Pago Chico de Saint-Ex, allá en Lyon, y ver cómo de alguna manera esa casa de su infancia estaba tan vinculada con esa casa, el Palacio San Carlos, y un poco se me empezó a armar como una película de espejos. Como que claro, ahí me cayó la ficha, había algo como muy fuerte en esa infancia que a él se le vino de una manera muy evidente y muy clara cuando llegó a Argentina, particularmente a Entre Ríos, y que fue claramente un impacto que no esperaba, y por eso creo que lo marcó tanto. Todo el viaje, todo su estadía en Argentina, esos 15 meses que estuvo acá. Con lo cual, la película fue un enorme trabajo de investigación y de una enorme satisfacción posterior, el recorrido que hizo la película, que hicimos con la película y que sigue haciendo aún, ¿no? Me parece que después vino el libro, Las Principitas, que fue una especie de condensación de todo el material que había quedado afuera de la película, del proceso de investigación, y que terminó siendo como el lado B de la película. Así que la verdad es que desde todo punto de vista fue un hermoso proceso de trabajo. Como también lo fue Orquesta Roja antes, con esa historia que también es una historia mítica de otro momento de nuestra historia, que por un momento más crítico, más difícil, que tiene que ver con la crisis de fines de los años 90, el 2001, con esos años asiagos de nuestra ciudad y tan complejos, pero que también me llevó a pensar un poco en un tema muy importante que es el vínculo de los medios de comunicación con la sociedad, ¿no? Que hoy ya hablamos todo el tiempo de esto, pero que en ese momento, en el año 2007 creo, cuando empecé a trabajar en el proyecto, todavía era un tema un poco tabú. Así que también me parece como importante, más allá de que coincido que en Vuelo Nocturno hay... Bueno, es estas películas que un poco les gusta a todo el mundo por eso, ¿no? Por el tema y por la familiaridad. Bueno, ¿cómo fue pensar en Orquesta Roja, ¿no? Porque es como que te preparaste siempre, tal vez, para debutar en primera, por meterlo en el plano futbolístico, ¿no? Y se dio precisamente con esta película, que si bien ya trabajaste de antemano con otras producciones y demás, Orquesta Roja hoy la situás como tu primera película en la cual dirigiste. ¿Fue una preparación que duró mucho tiempo o eventualmente la planificación fue vamos a meterle y bueno, y se dio para adelante? Yo suelo ser bastante lento para desarrollar los proyectos, me lleva mucho tiempo por lo general porque como que le pongo mucho de mí, mucho empeño, mucho trabajo, me gusta profundizar en los temas, que me transformen a mí, como que hay como todo un proceso de puesta en juego del cuerpo y por lo general me lleva mucho. Y una primera película lleva mucho tiempo porque hay muchas dudas, mucha inseguridad en torno a cómo va a ser. En ese momento yo venía trabajando en el tema ya en la facultad, hacía como ya unos años,
investigando sobre el tema en general de los medios como actores políticos. De hecho, fue mi tesis de licenciatura, junto a Laurita Terenzano, y periodista también de Concordia. Entonces, había sido como un tema que yo venía trabajando. Hasta que, bueno, un día conocí a Chelo, me acuerdo en los pasillos de la municipalidad, me contó algunas anécdotas de su vida, y en particular de lo que había sucedido ese día, el 6 de abril del 2000, y ahí entendí que había un personaje muy interesante que se podría convertir en un protagonista de una película. Al conocerlo entendí que había una película detrás de ese caso. No solo había un caso interesante, sino también podía haber una película. Así que en el 2000, eso fue en el 2016, en el 2017, perdón, en el 2006, 2007 hicimos un primer viaje con un equipo reducido, muy chiquito, y fueron creo que 10 días o una semana, donde filmamos algunas cosas, y a partir de ahí empecé a trabajar en el guión de la película, en el desarrollo de ese proyecto. Se dio la casualidad, entre comillas casualidad, de que ese mismo año en el Instituto del Cine se habilitó una vía de producción vinculada a óperas primas documentales, muy importante, que todavía existe, que se llamó la famosa Quinta Vía, hoy Vía Digital, que nos permitió a muchos directores acceder a financiamiento directo, sin tener demasiados antecedentes, sin tener antecedentes, básicamente simplemente concursando con un proyecto, ¿no? La película fue declarada de interés, y a partir de ahí, con esa financiación, pudimos filmar Orquesta Roja en el invierno del 2008 y parte del 2009. O sea que en total fueron casi 3 años de proceso, incluido lo que fue la postproducción y el montaje. Fue un proceso muy largo de encontrar el relato de la película una vez tenido el material, la investigación, y bueno, después debutó en el Festival de Mar del Plata, que fue como muy, muy importante para mí, para la película en ese momento, en el año 2009. Y después tuvo un recorrido hermoso la película, así que incluso hasta hoy me dio muchas alegrías, y le tengo como un cariño muy especial. Es como mi primer hija, mi primer hijo, mi primer hije, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, eso. Nico, tal vez para nosotros, ¿no?, que estamos en el medio, se sabe cómo se trabaja y cuántas personas trabajan, ¿no?, en una película. No solamente son los actores, sino que hay mucha gente detrás. ¿Cómo se arma ese equipo? ¿Cómo se lo piensa al equipo que va realmente a trabajar en un film? ¿Es por partes? ¿Es por capítulos que se filman? ¿O realmente ya desde el primer paso está todo el equipo armado? Bueno, en primer lugar, el equipo se define a partir del proyecto, ¿no? El tipo de proyecto, el diseño de producción de cada proyecto. No es lo mismo el equipo de una película documental, una película chica, que de una ficción. Y depende del tipo de ficción o el tamaño de la película, también eso va a requerir una determinada cantidad y calidad de equipo. A mí me gusta que los equipos sean de alguna manera parte de un engranaje en el cual yo soy el director de orquesta, pero que todos de alguna manera funcionamos como un engranaje donde nadie está de más ni de menos, ¿no? Ese es el equipo ideal para mí. Por lo menos hasta ahora siempre ha sido así. He trabajado con equipos amigables, si bien en los documentales siempre han sido equipos en rodaje de no más de 8, 9, 10 personas, y en una ficción han sido más en el orden de los 30 personas. Me gusta siempre como que los equipos sean manejables, de alguna manera, ¿no? No me gusta trabajar con equipos demasiado grandes, donde uno pierde el control de alguna manera, y demás. Al menos no me ha tocado aún. Y me gusta que esos equipos también sean lo más diversos posible, ¿no? Hoy que estamos discutiendo tanto los cupos, pues de género y de diversidad, me parece que es importante que los equipos estén equilibrados también desde ese lugar, ¿no? Es un trabajo complejo, es algo que se va dando también en relación a
relaciones, equilibrio, empatía, con parte del equipo y disponibilidad también, ¿no? Muchas veces. Y muchas veces, sobre todo en los documentales que se van haciendo etapas de rodaje a lo largo del tiempo, muchas veces también, a veces van cambiando algunos roles, algunos jugadores. Y eso también es algo que se da naturalmente y demás. Creo que lo más importante es lo que te decía antes, ¿no? Como que haya empatía, que todos puedan de alguna manera estar alineados con el proyecto. Y es un trabajo de mucha sincronicidad. El director de fotografía, que es el responsable de la imagen de una película, transmite y pueda transmitir desde la imagen parte del sentido de la película, lo mismo que el director de arte con la escenografía, lo mismo que el sonidista y el músico, los actores, son todos partes de la colorimetría de la película y del sentido de la película. Y un poco el rol del director es transmitir lo más claramente posible la línea de pensamiento que hay detrás de ese guión, ¿no? Es algo maravilloso, es algo son como partículas de agua o átomos que andan dando vueltas y que, bueno, en el rodaje y en la pre y en la post se terminan como de juntar, y bueno, a veces se juntan de una manera y salen cosas hermosas, a veces no tanto, pero es un poco así, ¿no? Y el director es un poco eso, el que une la masa ahí, está todo el tiempo trabajándola como para llevar los átomos para un lado, para el otro, y a veces nos dejamos llevar también por lo que va sucediendo, que es un poco, yo creo que va dando la experiencia, ¿no? De que a veces todo no se puede controlar, porque si uno quiere controlar absolutamente todo en un rodaje donde hay tantas individualidades trabajando y tantos equipos, es algo muy complejo. Entonces, bueno, queda el hecho de confiar, ¿no? Es como un río que avanza y uno se deja llevar y ya está. Una vez que avanzó y todo seguramente se va a ir dando, porque es como fluye como la naturaleza, así lisa y llanamente. Y es así, no es una metáfora, es real. Sino, como si uno se pone a pensar la locura que es hacer una película desde el momento de la idea hasta su concreción, y es muy difícil empezar, porque uno dice, no, esto es un imposible, es una locura. Hay que estar un poco loco, eso, ¿verdad? También. Hay que confiar, entonces, digo. Entonces, bueno, son procesos largos, son procesos muchas veces como una montaña rusa, a veces estás arriba, a veces estás muy abajo. Pero bueno, eso, perseverancia, paciencia, claridad, necesidad de transmitir algo, y se va dando. Nico, nombraste la importancia, ¿no? del fotógrafo. Bueno, ahí de fondo tuyo veo dos imágenes, la verdad que seguramente las ves todos los días, que son precisamente las fotos, ¿no? De dos películas, puede ser, que estoy viendo de fondo. Sí. Este, A ver, está La sombra del gallo sí. y Vuelo nocturno por ahí. Bueno, también, ¿no? De antemano, antes de que uno pueda ver el film, se hace un tráiler, ¿no? Es importante eso, ¿no? También elegir escenas para ver ese video, ¿no? Y que te lleve a poder entusiasmarte en ver el proyecto terminado. Sí, el tráiler es la carta de venta de una película. Es como... es eso. Por lo general lo propone o lo hace o lo trabaja alguien que no tiene nada que ver con la película para tener una mirada externa, y después los directores vamos como trabajando en torno a eso para poder terminar de darle forma, pero siempre lo importante es, por eso existen compañías de tráiler que se dedican exclusivamente a eso, trailers, porque no es más ni nada menos que eso, una carta de venta que en 1 minuto, 2 minutos tiene que convocar, atraer y llevar al espectador a que quiera ver la película, o bueno, la película, la serie o el producto audiovisual que sea. En el caso muy bien, se llaman justamente compañía de trailers,
y han sido responsables de muchos de los últimos trailers de películas que seguramente han visto. Por ejemplo, ellos suelen hacer 4 tipos de trailers, uno de 2 minutos, que es como el oficial, o de 1 minuto 50, que es la duración medio estándar de un trailer. Después la versión de 1 minuto, que por lo general es la versión Instagram o la versión que circula mucho para redes. Y después estas reducciones de 30 y 15 segundos para historias y para los momentos previos al lanzamiento, al estreno de la película, como recordatorios, ¿no? Es difícil hacer un tráiler, es muy difícil, porque tiene que representar un poco el alma de la trama de la película, pero también tiene que ser corto, efectivo, tiene que tener la información suficiente, pero no toda, tiene que dejar ganas de ir a ver. Bueno, hay algo como del espíritu, eso, de seducción, de atracción que se pone en juego ahí, y que muchas veces define muchos casos que una película tenga éxito. Al menos antes. Hoy en día, ya habiendo tantos recursos comunicacionales en el lanzamiento de una película, de una serie, sobre todo con el advenimiento de las redes sociales y demás, el tráiler creo que fue de alguna manera perdiendo fuerza en relación a otros artilugios de marketing. Vos pensás que antes íbamos al cine, veíamos los trailers antes de las películas, las colas, les llamábamos, y era nuestra forma de acceder a, bueno, me gusta, esta la quiero ver, esta no, era nuestra única manera, a veces la veíamos en la tele. Hoy tenemos un andamiaje enorme de comunicación, de notas de prensa, de vivos de los actores, de cortos, de vivos de Instagram, no sé, publicidad en la calle, digo, es un elemento más de la comunicación de una película, no es el único. Pero todo está en transformación, digamos. Estamos yendo hacia una era completamente digital, en la cual me parece que, bueno, hay que tener como la cabeza lo suficientemente abierta y amplia para encontrar diferentes ventanas de seducción con nuestras obras. Y el tráiler es una más, pero claramente no es la única. Nico, bueno, muchas gracias por tu tiempo antes de ir finalizando. La verdad que la charla podría durar mucho más porque está interesante, pero los minutos de este segmento son escasos a veces y bueno, seguramente va a haber una parte 2 para poder seguir dialogando de este nuevo proyecto que la verdad resulta muy interesante por el relato de la historia que destacaste. Yo no me puedo ir sin preguntarte por nuestro actor, ¿no? Por nuestro compañero Ignacio Iriarte. Si no te hago esta pregunta, realmente nos va a matar. ¿Cómo fue trabajar con él? Nacho, yo siempre le digo que es uno de mis actores preferidos. Me acompañó desde Orquesta Roja, es un gran amigo, nos conocemos desde hace muchísimos años, compartimos un programa de televisión diario, en el cual él era conductor y yo era productor. Después yo fui camarógrafo y él hacía crónicas exteriores. Después hicimos un programa de radio juntos a principios del 2000. Y cuando filmé Orquesta Roja, él colaboró muchísimo con la investigación, incluso tuvo una participación en la película. Y con La sombra del gallo necesitaba un personaje de un periodista en 2 escenas, que eran 2 escenas importantes. Y hice un casting y lo invité, obviamente, si bien yo ya sabía que él iba a ser ese personaje, no dudaba. Pero lo convocamos al casting, en el cual vinieron otros periodistas también, y nos gustó a todos, por supuesto, no había dudas. Así que me encanta trabajar con él, es un tipo muy, muy inteligente, muy interesante, él, muy buen compañero de trabajo además. Y bueno, lo queremos mucho a Nacho, esa es la verdad, queremos que siempre esté en nuestros proyectos, porque ya es casi una carta de bendición para cada una de nuestras películas. Así que seguramente en la próxima algo va a terminar haciendo. Si no es él, alguien de su familia va a tener que estar, porque ya es casi una carta obligada.
Una carta obligada a la Saludos a familia Nacho. Iriarte. Bien, Nico. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por compartir este espacio. Realmente estamos muy contentos de tenerte en Factor Común y ojalá pronto volvamos a dialogar y hacer la parte 2 de esta nota. Gracias a vos, gracias por la invitación. La pasé muy bien y bueno, saludos a todos, éxitos con el programa. Hasta pronto. Aquí pasó un nuevo capítulo de Factor Común con Nicolás Herzog. Bueno, realmente desde Buenos Aires nos pudo recibir y de esta manera culminamos este capítulo que se va a pasar el día domingo a partir de las 19 horas por la página oficial de LT15. Muchas gracias.